El 17 de agosto de 1942, el sexto ejército del general Friedrich Paulus, integrado por una parte del Grupo B del ejército alemán, cruzaba el Don y empezaba su ofensiva sobre Stalingrado. 6 días más tarde, una arremetida de los Panzers había alcanzado el río Volga, justo al norte de la ciudad, y las fuerzas alemanas luchaban en los alrededores. Mientras veían cómo la Luftwaffe devastaba el centro, las tropas alemanas debían considerarse a sí mismas a punto de alcanzar una magnífica victoria. Se trataba de la ciudad que llevaba el nombre de Stalin y era además un poderoso centro industrial. Sus fábricas producían más de una cuarta parte de los tractores y camiones de la Unión Soviética, así como tanques y cañones. Stalingrado se había convertido en una fortaleza impresionante. El lento avance del Grupo B del ejército había tenido lugar sin su ejército de Panzers y había durado 2 semanas. El ejército rojo había aprovechado ese tiempo para prepararse. En lugar de cruzar el río e intentar rodear la ciudad, los alemanes se lanzaron a un ataque directo. Empezaba así una de las batallas más largas e intensas de la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco, las fuerzas alemanas se fueron abriendo camino calle a calle, mientras los aviones bombarderos atacaban como relámpagos justo delante suyo. El combate fue feroz, casa por casa, habitación por habitación. Las defensas soviéticas utilizaron las alcantarillas como refugio y para establecer comunicaciones, y las ruinas que las cubrían para disparar desde posiciones emboscadas. Los refuerzos rusos llegaron a través del río. En ocasiones bajo el ataque constante desde el aire. A pesar de ello, miles de soldados consiguieron atravesar el río. A finales de septiembre, los alemanes se habían abierto camino a través de la ciudad y casi habían llegado hasta el Volga. Para Hitler, tomar Stalingrado se había convertido en una obsesión. El 4 de octubre de 1942, Paulus lanzó lo que pretendía ser el asalto final a Stalingrado con el objetivo de tomar los últimos bastiones de los soviéticos. Los tanques iban en cabeza, pulverizando los escombros y disparando a quemarropa en los patios de las casas. Como dijo un oficial alemán, el avance se mide en cuerpos, no en metros. La victoria alemana parecía evidente. Sin embargo, las fuerzas alemanas se habían desplegado excesiva y peligrosamente. A mediados de noviembre, el ejército soviético había incorporado numerosos refuerzos. Más de 1 millón de soldados, 13.500 cañones, 900 tanques y 1.100 aviones se encontraban secretamente en la zona de combate. El 19 de noviembre atacaron el flanco norte alemán. Después de un bombardeo masivo de la artillería, los T-34 y la infantería de asalto se fueron abriendo camino a través de las posiciones alemanas. Miles de alemanes se rindieron.
Al día siguiente, un asalto soviético en el sur también obtuvo un notable éxito. Y el 23 de noviembre, los movimientos de tenaza soviéticos se cerraron al oeste de Stalingrado, aislando al sexto ejército alemán. Paulus podría haber escapado, pero Hitler le ordenó que aguantara y luchase. El comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, le había asegurado al Führer que se podrían transportar suficientes provisiones por aire a Stalingrado. Esto le bastó a Hitler para anunciar que las posiciones alemanas deberían aguantar hasta que fuesen socorridas. Para reforzar la ayuda, el 12 de diciembre el mariscal de campo Erich von Manstein, comandante general de las Fuerzas Armadas alemanas en la zona, lanzó la Operación Tormenta de Invierno, un ataque hacia Stalingrado por parte del Cuarto Ejército Panzer. Durante 2 días pareció que la operación funcionaba bien, pero entonces la resistencia del Ejército Rojo se incrementó. El 23 de diciembre, el intento de salvamento alemán redujo la marcha y se detuvo a unos 50 kilómetros de la ciudad. Von Manstein aconsejó al asediado Paulus que intentara escapar del cerco ruso. Paulus quería obtener el permiso de Hitler para actuar, pero el permiso le fue negado. Probablemente ya era demasiado tarde, y los rusos pusieron en marcha la segunda fase de su plan estratégico. Una ofensiva generalizada contra la operación de salvamento de los Panzers. Hicieron retroceder a los Panzers lejos de la ciudad, de manera que a finales de diciembre el plan de auxilio Tormenta de Invierno sobre Stalingrado se había disipado. Para empeorar la situación, el plan de transportar provisiones y munición por aire a los alemanes asediados también fracasó. Las tropas alemanas necesitaban 700 toneladas de pertrechos por día para poder sobrevivir, pero nunca llegaron a recibir más de 80 toneladas. El clima era extremadamente duro y además la Fuerza Aérea Roja tenía el control del cielo. Poco a poco, las tropas soviéticas fueron estrechando el cerco sobre las fuerzas alemanas. 200.000 soldados alemanes fueron capturados. El 8 de enero, los líderes militares soviéticos invitaron a Paulus a rendirse, pero este se negó. Esta sería su última toma de posición. El 31 de enero de 1943, Paulus se vio obligado a claudicar junto a la mayor parte de los supervivientes de su ejército. Más de 108.000 hombres fueron hechos prisioneros. Tan solo 5.000 regresarían algún día a Alemania. Stalingrado resultó una batalla muy sangrienta. El asalto del Grupo B del ejército alemán había sido respondido con fiereza. Cerca de 300.000 soldados alemanes y más de 450.000 aliados habían muerto. Las bajas militares soviéticas eran equivalentes, pero había que contar además miles de muertos civiles. Para Alemania se trataba de la peor catástrofe de la guerra hasta entonces, y no iba a ser la última. En aquel momento, el Ejército Rojo también estaba derrotando al ejército de Hitler en el frente oriental.